Quedan muy pocas horas para que lo que parece será otro éxito mundial, El Jefe de Shakira, junto a la banda de regional mexicano Fuerza Régida, vea la luz. En las últimas horas, no han sido pocos los medios y expertos en analizar las señales de la cantante, quienes se han aventurado a afirmar que se trata de un nuevo tema en el que irremediablemente Gerard Piqué se verá aludido. Y es más que seguro que tenga que armarse de valor para enfrentarse a una nueva humillación por parte de su expareja, aunque lo cierto es que Shakira, hacerle daño al padre de sus hijos, le tiene sin cuidado. Ella sigue entregada a Milan y Sasha, su carrera y su música, y este nuevo y admirable reto, demostrando que ella no se frena ante nada, y sinceramente no hay nada que no sepa hacer, le permitirá seguir facturando, y vaya si lo está haciendo. Y aunque se sabían muy pocos detalles del trasfondo de este tema, al puro estilo mexicano, y el único dulce aperitivo que nos regaló la colombiana fue un increíble vídeo en el que una Shakira vaquera, vestida de negro entero, con sombrero mexicano, mini vestido de flecos, botas de taco aguja y joyas de plata juego, bailaba taconeando el estribillo que habla de un hombre que tiene todo para ser millonario, como los gustos caros y hasta la mentalidad, pero que solo le falta el salario. Lo cierto es que es imposible no identificar a ese personaje con Gerard Piqué, un Gerard Piqué al que últimamente le está saliendo todo mal, no solo a nivel económico en sus negocios, sino que hasta la Copa Davis lo rechaza, la televisión española lo cancela, e incluso su gran amigo Ibai Llanos cada vez muestra más su apoyo por una Shakira que, como leona, se lo ha devorado en los Video Music Awards, y lo que le espera no son más que triunfos millonarios. Es más, hace pocos días, también Shakira revelaba la portada de su próximo sencillo El Jefe, en la que para mayor INRI, una alcancía de un cerdito rota, ponía en evidencia esa crítica situación por la que atraviesa ahora mismo su expareja. Pero si bien no se tratan más que de conjeturas, bastante realistas por cierto, y que no han tardado en correr como la pólvora en las redes sociales, al parecer ha habido una nueva filtración gracias a la inteligencia artificial, y además de que el primer vídeo del Jefe que compartió Shakira nos demuestra que nuevamente apuesta por los ritmos y por los bailes, que es algo que siempre ha acompañado a la cantante de Barranquilla a lo largo de su carrera, y últimamente también inventa pasos muy pegadizos para sus canciones, que se vuelven virales en segundos en TikTok. Ahora tenemos una información de última hora que revela la letra completa del Jefe, y un nuevo vídeo de Shakira con más detalles de lo que será el videoclip, que ha dejado a sus fans sin aliento, y a un Piqué temblando y nervioso. En las escenas, desde el inicio, se puede respirar toda la ambientación esencialmente mexicana, y no era menos de esperar, pues junto a Fuerza Régida, Shakira ha querido apostarlo todo, dando un particular guiño a sus fans de México, quienes junto a sus compatriotas colombianos y demás latinoamericanos han sido los más fieles, sosteniéndola en sus momentos más difíciles. Shakira usa frases como un pueblo tranquilo bajo el sol abrasador, un hombre camina con su sombrero de valor, nacido en la calle, luchando por salir en su corazón, un sueño que no puede huir. Enseguida pasa a hablar de ese jefe en potencia, con visión para afrontar tantos obstáculos, pero que jamás se rendirá. Además, llama la atención ver un tren a toda marcha, que popularmente se conoce como la Bestia, que transporta insumos, pero también migrantes, en lo que pareciera la frontera de México con Estados Unidos. Y una Shakira encima de la gente ha dejado a muchos en shock. Al parecer, será una canción bastante tradicional, pero que evoca muchos sentimientos, y una letra tan profunda que indudablemente nos hace recordar a esa Shakira de servicio de lavandería, cuando con sus trenzas rubias, su pop, su guitarra y su inspiración, marcó a fuego a tantos de sus fans que la siguen y apoyan hasta ahora. Las noches son largas, las estrellas brillan en el cielo, él sueña con un mundo donde reine el anhelo, las cartas están echadas, el juego va a comenzar, no importa el camino, él está dispuesto a apostar. Habla de alguien despilfarrador como tú, soñando con irte del barrio, tienes todo para ser millonario, canta Shakira en El Jefe. Finalmente se refiere a esos amigos que se reúnen con su pandilla preferida con tequilas y risas. La vida se va, pero en sus ojos hay una meta que alcanzar. Lo cierto es que si bien el estribillo parecía ser una dedicatoria en toda regla a su ex, especialmente por hacer hincapié en que vive como millonario, pero le falta lo más importante, el salario, y puesto que Piqué viene de una familia de alta alcurnia, criado entre algodones y con gustos caros, desde la cuna, todo indicaba que la letra lo vinculaba directamente. Sin embargo, conforme se han ido revelando las demás estrofas, más bien parece un himno a ese hombre luchador, a quien nada lo frena en la vida.
por lo que con valentía y coraje se abrirá camino el jefe del barrio. Su destino es divino en el horizonte. Un futuro brillante le espera con fuerza y bandera. Por todos estos detalles, sabemos que probablemente sea una canción en la que una Shakira empoderada, despampanante, vestida de rojo entero y como la mejor jinete a caballo, incursionando en este género musical, nuevo para ella, y rescatando a su look de los inicios con su melena rizada y sus trenzas como en ciega sordomuda, vuelve a sorprender, dejando a todos sin aliento, porque se sabe de más que la colombiana, que es una artista con todas las letras, aparte de tener una de las voces más potentes y únicas, en el jefe usará su voz como trompeta. Okay, punch me in there. Algo que demuestra que sin duda no hay nada que no pueda hacer, y sus fans vuelven a agradecerle a Piqué y a Clara Chía por haber devuelto al mundo a este mujerón que no se frena ante nada, que es capaz de hacer arte y de qué manera, y para quien el cielo es el límite. Por si fuera poco, también se ha desvelado otra sorprendente información, y es que ya se sabe cuándo va a ser la primera ocasión en que Shakira cante esta canción, y si bien muchos pensaban que podría ser en su natal Colombia o en Estados Unidos, ya te decimos que no. Resulta que lo hará ni más ni menos que en Arabia Saudí, y es que va a ser la cabeza de cartel de una serie de conciertos plenamente ambiciosos en el país de sus antepasados, donde la colombiana se va a embolsar una auténtica millonada, pues se habla de que cobrará un poco más de $2,5 millones por un show de 10 minutos. Y ya sabemos lo que pasa cuando Shakira se propone algo, pues lo vimos en el Prudential Center de New Jersey, como en un show de poco tiempo arrasó y devoró a un Piqué que, por cierto, debe mirar con cierta envidia cómo la madre de sus hijos, desde que él la dejó, sigue triunfando y facturando a más no poder, y sobre todo, finalmente, desprende toda su luz, su poder y su fuerza, aquella que se le arrebataron en esos años de encierro a su lado. También la propia Shakira adelantó que su deseo es iniciar una gira en 2024, así que lo que le espera a la cantante a nivel de relevancia mediática y en su carrera apenas acaba de empezar. Por lo pronto, sus fans esperan con ansias el videoclip del jefe, que será parte de su álbum Claroscuro, y al juzgar por las escenas, muchos se aventuran a asegurar que será un vídeo con bastante índole social, tocando el tema de la inmigración probablemente, y hasta usando su propia voz como trompeta, quizás para dar voz a los que no la tienen. Lo que queda claro es que Shakira cada vez nos sorprende más con nueva música, nuevas colaboraciones y nuevos sonidos musicales a los que no estamos acostumbrados a escuchar. Y de la mano de Fuerza Régida y su regional mexicano, sabemos que tiene el éxito asegurado. Pero cuéntanos, ¿tú qué opinas de este nuevo tema de Shakira y desde qué parte del mundo verás su lanzamiento? Déjanoslo saber en los comentarios y síguenos para más vídeos.